Hola jóvenes, buenos días. Bien, el día de hoy nos toca abordar la estructura del used to, o dicho de otra forma, used to grammar. Para ello necesitamos saber que en realidad cuál es esta definición. El used to es una estructura. ¿Por qué decimos que es una estructura? Porque forma parte del tiempo pasado simple. Por lo tanto, no es un tiempo en específico. Decimos que es una estructura y es utilizada cuando requerimos hablar de hábitos y costumbres del pasado, ya sea propias y de otras personas. En ese sentido, bueno, la traducción de este es solía. Solía, solíamos, solían, solía, etcétera. Bien, veamos nuestras fórmulas que iniciamos en la primera parte con la forma afirmativa, que nos indica que requerimos de un personal noun, seguido del used to. Como vemos, aquí está la estructura con una D aquí al final de use. Ajá, tenemos una D al final. ¿Por qué? Porque es la forma correcta para la forma afirmativa. Seguida tenemos el verbo en su forma simple y un complemento. Y entonces, en ese sentido, podemos tener una oración correctamente bien estructurada en forma afirmativa. Ahora, vámonos a la forma negativa. En la forma negativa necesitamos un personal noun seguido de un auxiliary. ¿Cuál es el auxiliar? El did. Este es el auxiliar del pasado simple. Y entonces, en ese sentido, tenemos seguido del auxiliar, tenemos el not, que sería la negación. Y si nosotros queremos contraer estos dos, did not sería didn't. Y seguido de la estructura use. Noten aquí que ya no tenemos la D que aparecía en esta parte. Sino que aquí ya aparece sin esta D. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos implícito el pasado aquí en el auxiliar. Y entonces, por lo tanto, aquí va sin la D para la forma negativa. Luego viene el verbo en forma simple y nuestro complemento. Bien, si tenemos una oración afirmativa, digamos que hablemos de I used to work in Kobe. Mi traducción sería, yo solía trabajar en Kobe. Pero si yo esta oración lo quiero cambiar a la forma negativa, entonces quedaría I didn't used to work in Kobe. Yo no solía trabajar en Kobe. Pasamos de una forma afirmativa a una forma negativa. Y en este tipo de estructura, como corresponde a la fórmula del pasado simple, entonces tenemos que todos los pronombres personales podemos combinarlos con este auxiliar. ¿Vale? Bien, ahora pasemos a la forma interrogativa. Y en nuestra forma interrogativa, como toda forma interrogativa, debe de iniciar con un auxiliar. ¿Cuál es nuestro auxiliar? El del pasado simple para esta estructura. Entonces iniciamos con el auxiliar seguido de un personal noun, después viene el used to y notemos nuevamente que aquí no tiene la D que tenía en su forma afirmativa. ¿Por qué no tiene la D? Porque la estamos absorbiendo mediante este auxiliar. Y entonces ya no podemos tener este verbo en pasado, sino en su forma simple, que es en realidad un verbo, el used to, es una estructura, solía. Y entonces después del used to, que es esta estructura, tenemos el verbo en su forma simple y
terminamos con un complemento más el signo de interrogación. Y entonces, si tenemos una pregunta, podríamos iniciar con did you used to work in Cobae? ¿Solías trabajar en Cobae? Did you used to work in Cobae? ¿Cuáles serían las dos posibles respuestas? Bien, tenemos yes, yes, I did. Yes, I did. Si fuera afirmativa. Pero si fuera negativa, sería no, I didn't. No, I didn't. Si fuera afirmativa, yes, I did. Si fuera negativa, no, I didn't. Pero la pregunta puede ser diferente. Podemos tener, did she used to swim in the pool? Yes, she did. No, she didn't. Y entonces tenemos una forma afirmativa o negativa de responder, cualquiera que sea esta la situación. Ahora, pasemos a esta estructura con una WH question, que en este caso, pues nada más tenemos el what, el where, el when y el why. Pero recordemos que tenemos bastantes estructuras con WH questions, como es how long, how many, how much, etc. Empecemos con una que podríamos decir que es what did you used to do in the mornings? What did you used to do in the mornings? Cerramos con un signo de pregunta y entonces mi oración sería o se traduciría, ¿qué solías hacer en las mañanas? ¿Cómo contestaríamos esta pregunta? Definitivamente no pudiéramos hacerlo con un yes o con un no. Si nos preguntan, what did you used to do in the mornings? La respuesta sería, I used to run in the park. I used to run in the park. Solía correr en el parque. Y entonces vemos que una WH question va a contestarse con una forma afirmativa, ¿vale? De esta estructura. Y entonces tendríamos oraciones bien estructuradas en forma afirmativa, negativa o interrogativa siguiendo estas fórmulas. Noten que en la forma interrogativa con una WH question tenemos que primero va esta WH question y todo lo demás es igual como si fuera una pregunta con el did. Did, personal noun, used to, verbo en forma simple, complemento y sí. De esa forma tendremos oraciones perfectamente bien estructuradas. Bien, pues entonces en la siguiente diapositiva se les recomienda hacer unas 3 oraciones con la estructura used to relacionadas con malos hábitos o costumbres que hayas tenido en el pasado, forma afirmativa. Y asimismo realizar 3 oraciones con la estructura used to relacionados con hábitos o costumbres que no solías realizar. Esta sería en forma negativa. Este ejercicio no es para entregar, sin embargo, puedes consultar tus aciertos en la siguiente sesión que tendremos en esta semana. Bien, jóvenes, hasta aquí la explicación. Espero que haya quedado claro y puedan realizar su actividad semanal. Que tengan un lindo día.